Marta tenía 62 años y aquella mañana el amanecer parecía igual que tantos otros. La cafetera resoplaba en la encimera, liberando un aroma denso que llenaba cada rincón de la cocina, y la luz dorada del sol entraba por la ventana, acariciando las paredes con un resplandor suave que recordaba tiempos más tranquilos. Ella sostenía la taza entre sus manos, no porque tuviera sed, sino porque el calor del cerámico le daba una sensación de compañía, de pertenencia, de algo que aún estaba bajo su control. Afuera, en el jardín, las rosas seguían erguidas, firmes, como soldados que se niegan a rendirse ante el paso de los años, y Marta las miraba con cierta melancolía, preguntándose si quizá ella también había sido así de fuerte alguna vez. Estaba inmersa en esos pensamientos cuando, de pronto, la voz de Brie atravesó el aire como un cuchillo invisible. Sonó ligera, despreocupada, casi como si hablara del clima o de la lista de compras, pero las palabras cayeron con un peso insoportable. Una vez que ella no esté, el dinero será mío. No hubo risa escandalosa, ni grito, ni dramatismo en el tono, y tal vez por eso la frase dolió más, porque la maldad se escondía bajo un disfraz de normalidad. Marta sintió que el corazón se le detenía un instante, y la taza que tenía entre las manos se le resbaló apenas, golpeando la mesa con un sonido hueco. Ella se quedó quieta con la espalda erguida y los labios apretados, como si la rigidez pudiera evitar que su mundo se desmoronara. Miró hacia la puerta corrediza y vio a su hijo Darren sentado junto a Brie. Él no dijo nada. Sus dedos jugueteaban con el teléfono, sus ojos estaban fijos en la pantalla como si el brillo del aparato pudiera ocultarle la realidad que tenía al frente. No la defendió, no corrigió a su esposa, no mostró ni un gesto de incomodidad. El silencio de Darren fue como un puñal más profundo que las palabras de Brie. Marta tragó saliva y sintió que el café le sabía ahora a ceniza. Quiso levantarse, abrir la puerta y enfrentarlos, obligar a su hijo a mirarla a los ojos y a decirle que no había oído bien, que Brie no había dicho eso, que todo era un malentendido. Quiso preguntarles cómo se atrevían a planear su desaparición como si fuera un trámite bancario. Pero no lo hizo. Sus pies permanecieron clavados al suelo, y la única señal de su agitación fueron sus manos crispadas alrededor de la taza. Por dentro, un torbellino de emociones se agitaba, incredulidad, rabia, dolor, pero también un atisbo de lucidez fría. Cuando Brie entró a la cocina, lo hizo con esa seguridad fingida de quien cree tener el poder. Sus labios mostraban un color nuevo de carmín, como si hubiera retocado su maquillaje solo para reafirmar su papel en la escena. ¿Más café, mamá?, preguntó con un tono dulce, pegajoso, cargado de veneno oculto. Marta levantó la mirada, y aunque sus ojos ardían de furia, su voz salió calmada. «Por favor». Brie sonrió satisfecha y vertió el líquido oscuro en la taza, mientras sus uñas brillaban bajo la luz del sol. «Estábamos hablando del jardín», comentó, como si la mentira fuera parte natural de la conversación. Marta sintió despacio, midiendo cada palabra. «Ya veo». Tomó un sorbo demasiado caliente que le quemó la lengua, pero no se inmutó. El resto de la mañana transcurrió bajo una tensión invisible. Brie hablaba de recetas que jamás prepararía, de proyectos triviales que jamás cumpliría. Darren asentía sin convicción, sin levantar los ojos de la pantalla, y Marta respondía con monosílabos calculados, como quien mide el terreno antes de dar un paso en falso. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto suyo era un disfraz, porque en su interior se estaba gestando algo más profundo. Cuando llegó el momento del almuerzo y Brie insistió en cocinar, Marta se negó. «No tengo hambre», dijo seca. Brie fingió preocupación, inclinando la cabeza con una sonrisa ensayada. «Casi no comiste nada en el desayuno». Marta respondió firme. «Estoy bien». Darren la miró un segundo, pero bajó los ojos enseguida, incapaz de sostener su culpa. Al caer la tarde, la casa quedó en silencio. Darren y Brie salieron a hacer unos recados y Marta se quedó sola, rodeada por ese eco cruel. Una vez que ella no esté, caminó hasta el patio con pasos lentos, se sentó en la silla aún tibia por el sol y encontró un vaso de cristal sobre la mesa. Había una mancha de carmín en el borde, una huella silenciosa de la presencia de Brie en un espacio que no le pertenecía. Marta pasó el dedo sobre la marca y luego la borró con un paño, como si quisiera limpiar no solo el objeto, sino la mancha invisible que esa mujer había dejado en su vida. Miró las rosas erguidas y firmes y se vio reflejada en ellas. Recordó los sacrificios de su juventud, las noches sin dormir, las veces que había trabajado hasta el agotamiento para que Darren tuviera un futuro. Y ahora, ese mismo hijo guardaba silencio ante un plan que la reducía a un obstáculo en el camino hacia la herencia. Marta cerró los ojos. No lloró porque las lágrimas le parecieron una concesión que no pensaba dar.
No suspiró porque no quería mostrar debilidad ni siquiera estando sola. Lo que emergió en su interior no fue la tristeza de una madre traicionada, sino una determinación fría, casi metálica. Decidió que el silencio sería su escudo, que su calma sería la máscara que confundiría a los otros. Pero también comprendió algo más, que había llegado el momento de observar, de esperar, de planear. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados y el perfume de las rosas flotaba en el aire, Marta eligió un camino diferente. No sería una víctima silenciosa. A partir de ese instante, cada palabra y cada gesto suyo serían parte de un juego mayor. Brie y Darren pensaban que el dinero se acercaba, que la vejez la había debilitado, que podían hablar de su final como quien comenta una receta. Lo que no sabían era que Marta aún tenía la fuerza de las rosas, esa terquedad que las mantenía vivas contra el viento y la tormenta. Y mientras las sombras caían sobre el jardín, ella abrió los ojos con una nueva claridad. No solo había escuchado una amenaza, había recibido una advertencia, y ahora era su turno de decidir cómo responder. La noche cayó sobre la casa con un manto denso, y Marta, acostada en su cama, no lograba cerrar los ojos. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía martillar su pecho, recordándole que el tiempo seguía avanzando, aunque su mundo hubiera cambiado en cuestión de horas. En la habitación de al lado se escuchaban las voces apagadas de Darren y Bree, susurros que se deslizaban a través de las paredes como fantasmas venenosos. Ella no alcanzaba a distinguir cada palabra, pero reconocía el tono, planes disfrazados de conversaciones cotidianas, promesas envueltas en risas bajas, y siempre esa sensación de que hablaban de ella, de su futuro, como si fuera un asunto administrativo y no la vida de un ser humano. Se giró hacia el techo, fijando la vista en la sombra que el ventilador dibujaba en la pared. Recordó cuando Darren era niño cómo solía correr por esos mismos pasillos con los zapatos demasiado grandes y las manos manchadas de barro. Recordó las noches en que lo arrullaba con canciones, los sacrificios que hizo para pagar su educación, las veces que ella misma se privó de nuevas ropas o de un descanso con tal de darle a su hijo lo mejor. Ahora ese mismo hijo dormía en la habitación contigua, con una mujer que planeaba su caída y que ya hablaba de su herencia como si fuera un botín. El dolor se mezcló con un orgullo extraño. Sí, había criado a Darren, le había dado todo, y aunque su silencio ahora la destrozaba, también era la prueba de que ella había sobrevivido demasiado como para dejarse vencer por traiciones. El amanecer siguiente llegó con una claridad dura. Marta se levantó temprano, antes de que la casa despertara, y caminó descalza por el pasillo hasta la cocina. El suelo frío la recibió como una advertencia. La vida ya no sería tibia, debía endurecerse. Preparó café en silencio, dejando que el aroma llenara la casa como un recordatorio de que ella seguía ahí, presente, vigilante. Cuando Darren entró, con el cabello revuelto y los ojos pesados, la saludó con un murmullo. «Mamá, buenos días». Ella lo observó, buscando en su rostro un gesto de culpa, de arrepentimiento, alguna grieta en esa fachada de indiferencia. Pero no encontró nada, solo un cansancio rutinario, como si nada hubiera sucedido la tarde anterior. Bree apareció poco después, fresca, maquillada, con una sonrisa amplia que brillaba como una máscara. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó con una dulzura artificial que apenas lograba ocultar la impaciencia en sus ojos. Marta respondió breve: «Sí, gracias». Ninguna palabra más, ni reproches ni quejas, solo la calma calculada de quien ha decidido jugar un papel distinto. Y esa calma desconcertó a Bree, que esperaba quizá una reacción, un enfrentamiento. En su lugar, encontró un muro impenetrable, un silencio que no sabía interpretar. Durante todo el día, Marta observó. No habló de más, no buscó consuelo en nadie, simplemente se dedicó a mirar, a registrar cada movimiento, cada palabra, cada gesto de los dos. Vio cómo Darren evitaba cruzar su mirada durante la comida, cómo Bree controlaba las conversaciones con comentarios estratégicos, cómo ambos compartían secretos en pequeñas sonrisas que creían invisibles. Y mientras ellos jugaban a la seguridad, Marta jugaba a la paciencia. Cuando Bree habló del futuro, de viajes, de inversiones, Marta sentía con una calma que escondía una tormenta. Cada gesto de amabilidad que ofrecía era una daga escondida, cada sonrisa era un velo para cubrir la furia. Porque ella entendía que la rabia directa sería su derrota, el verdadero poder estaba en el silencio, en dejar que ellos creyeran que la tenían bajo control. Al caer la tarde, Marta salió al jardín con una libreta en la mano. Se sentó junto a las rosas y comenzó a escribir. No eran cartas ni confesiones, eran notas, observaciones, fragmentos de pensamientos que parecían insignificantes, pero que, en su conjunto, formaban un mapa. Escribió sobre las palabras exactas que había escuchado, sobre el tono de Bree, sobre el silencio de Darren.
Escribió sobre los gestos que había visto, sobre la forma en que Brie tocaba su brazo para reafirmar control, sobre la manera en que Darren desviaba la mirada cada vez que ella hablaba. Y al hacerlo, sintió que recuperaba un poco de control, que cada palabra escrita era un ladrillo en el muro que estaba levantando para protegerse. La noche volvió a caer y con ella regresaron los susurros al otro lado de la pared. Marta, esta vez, no se dejó consumir por la impotencia. Se recostó con los ojos abiertos y dejó que las voces se mezclaran con sus pensamientos. Ya no eran cuchillos clavándose en su piel, ahora eran pruebas, piezas de un rompecabezas que ella estaba aprendiendo a armar. Y mientras Brie reía suavemente y Darren respondía con monosílabos cansados, Marta comprendió algo con claridad. La traición no la había destruido, la había despertado. El silencio, que siempre había sido su refugio, ahora se convertiría en su arma. Nadie sospecharía de la mujer que servía café en silencio, que respondía con frases cortas, que parecía aceptar cada gesto con resignación. Nadie imaginaría que, detrás de esos ojos tranquilos, se estaba gestando un plan. Y así, cuando el reloj volvió a marcar la medianoche y la casa se sumió en un silencio espeso, Marta cerró los ojos, no para dormir, sino para grabar en su memoria cada detalle de esa nueva vida. Sabía que la guerra no sería rápida ni sencilla, pero también sabía que había aprendido a esperar, que había vivido demasiado como para dejarse derrotar por quienes no entendían el verdadero peso de la resistencia. Brie y Darren pensaban que el dinero los haría libres, que su ausencia sería una simple transición, que ella era un obstáculo que el tiempo borraría. Pero Marta ya no se veía como un obstáculo. Se veía como la raíz que nadie puede arrancar sin que todo el árbol se derrumbe. Y con esa certeza dejó que el sueño llegara poco a poco, no como rendición, sino como preparación para lo que vendría. Los días comenzaron a deslizarse con una lentitud insoportable, como si cada hora estuviera envuelta en un velo espeso que no dejaba avanzar a Marta hacia ninguna parte. Y sin embargo, esa misma lentitud le servía como aliada porque le permitía observar, pensar y construir en silencio. A veces, al mirar a Darren pasar por el salón con los hombros encorvados y los ojos pegados al teléfono, recordaba al niño que una vez corrió por esos mismos pasillos con las rodillas raspadas buscando el refugio de su abrazo después de una caída. Ese contraste entre el hijo que había criado y el hombre que ahora callaba frente a su traición le quemaba por dentro, pero también le enseñaba algo esencial, que incluso la sangre podía volverse desconocida, que la maternidad no garantizaba lealtad, y que en el fondo el verdadero amor debía demostrarse con acciones y no con silencios cobardes. Por las noches, cuando Brie salía a cenar con amigas y Darren se encerraba en el estudio, Marta recorría la casa como un fantasma silencioso. Tocaba las fotografías enmarcadas que colgaban en el pasillo, imágenes de cumpleaños pasados, de navidades felices, de veranos en la playa. En cada una de esas imágenes, Darren sonreía con una inocencia que ahora parecía muerta, y Marta se preguntaba en qué momento exacto lo había perdido, en qué instante Brie había logrado sembrar en él la semilla de la indiferencia. Aquellas fotografías eran testigos mudos de una vida que ya no existía, y sin embargo ella no las retiraba, porque necesitaba recordar lo que estaba en juego, necesitaba sentir el dolor como un recordatorio constante de que no podía rendirse. Un domingo en la mañana, mientras Brie hablaba por teléfono en la sala con una de sus amigas, Marta escuchó cómo su nuera describía a la vieja con un tono burlón, riéndose de su manera de caminar despacio, de su costumbre de anotar todo en libretas. «No durará mucho», dijo Brie con una risa baja que se clavó como un aguijón en el pecho de Marta. Ella estaba en la cocina fingiendo limpiar la mesa, y cada palabra que llegaba del otro cuarto era como un golpe seco. Sin embargo, en vez de dejarse consumir por la rabia, respiró hondo, se obligó a mantener el ritmo tranquilo de sus manos sobre el paño, y en su mente repitió la misma promesa que se hacía cada día: esperar, resistir, observar. La paciencia era un arma que pocos sabían manejar, y ella estaba dispuesta a perfeccionarla. Cuando Brie colgó el teléfono y entró a la cocina, encontró a Marta preparando una jarra de limonada. «¿Quieres un vaso?», preguntó Marta con una voz serena, casi amable. Brie rió con superioridad, creyendo que había humillado a su suegra en silencio, y aceptó. Marta le sirvió el vaso y lo colocó sobre la mesa, observando cómo la joven lo tomaba sin sospechar que en ese mismo acto cotidiano se estaba sellando una guerra invisible. Porque cada gesto de hospitalidad de Marta no era rendición, sino una trampa. Cuanto más confiada estuviera Brie, más vulnerable sería cuando llegara el momento de desenmascararla. Esa tarde, Marta salió al jardín y se sentó bajo la sombra del rosal más viejo.
Abrió su libreta y escribió de nuevo, pero esta vez no solo anotó observaciones, comenzó a trazar una línea del tiempo, un registro minucioso de cada frase, cada comportamiento, cada indicio que confirmaba la traición. Escribió: Brie dijo no durará mucho el 14 de mayo a las 11:30 de la mañana. Darren presente, sin reacción. Escribió: sonrisa fingida durante el almuerzo, comentarios sobre la herencia disfrazado de broma. Escribió: amiga de Brie cómplice, risas compartidas sobre mi supuesta fragilidad. Al poner esas palabras en papel, sintió que transformaba la impotencia en poder. Esa libreta se convertía en su memoria externa, en un testigo que no podía ser manipulado ni silenciado. Cada página era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo en secreto. Con el pasar de los días, Marta comenzó a notar detalles que antes se le escapaban. Diane hablaba menos con ella y más con Brie, como si buscara refugio en su esposa para evitar enfrentar a su madre. Brie, en cambio, mostraba un exceso de amabilidad en presencia de visitas, llamándola mamá querida y llenando la mesa de cumplidos falsos. Pero lo más revelador fue descubrir la impaciencia en los ojos de su nuera cada vez que Marta demostraba vitalidad, cada vez que subía las escaleras sin ayuda, cada vez que cargaba las bolsas del mercado sin quejarse. Era como si Brie necesitara verla débil para justificar su ambición, y cada muestra de fuerza era un recordatorio de que su plan no avanzaba tan rápido como deseaba. Marta comprendió entonces que su mejor arma sería precisamente esa, la resistencia física y emocional, la capacidad de mantenerse en pie cuando todos esperaban verla caer. Una tarde de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el viento sacudía las ramas de los árboles, Marta se sentó frente a la ventana con una taza de té caliente. El sonido de la naturaleza desatada la acompañaba, y en su mente el ruido exterior se mezclaba con el torbellino interno. Recordó a su difunto esposo, a las largas conversaciones que tenían en esa misma sala, a la manera en que él siempre le decía que la verdadera fortaleza no estaba en gritar, sino en saber cuándo callar. Sonrió con amargura al pensar que, aunque él ya no estaba, sus palabras seguían vivas en su memoria, dándole dirección. En ese momento, Marta comprendió que no estaba sola del todo. Llevaba consigo la fuerza de los que ya habían partido, la herencia invisible de generaciones que habían aprendido a resistir. Cuando la tormenta cesó, la casa quedó en un silencio casi solemne. Darren dormía en el sofá, agotado después de un día de trabajo, y Brie revisaba su teléfono, abstraída en conversaciones triviales. Marta se levantó despacio, guardó su libreta en el cajón más alto de la alacena y miró a los dos con una serenidad que escondía 1000 pensamientos. Nadie sospechaba que la mujer que servía té y sonreía en silencio estaba librando una batalla secreta. Nadie imaginaba que el arma más poderosa no era el grito ni la confrontación, sino la paciencia calculada, la determinación de quien sabe esperar el momento exacto para actuar. Y esa noche, mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia su habitación, Marta lo supo con certeza. La guerra había comenzado, pero no sería ella quien cayera primero. Los días siguientes se desenvolvieron como una obra de teatro repetida, con escenas que parecían inofensivas, pero que para Marta estaban cargadas de significados ocultos. Cada saludo, cada plato servido en la mesa, cada mirada esquiva de Darren era una pieza más del rompecabezas que estaba armando en silencio. Brie, por su parte, parecía cada vez más segura de sí misma, moviéndose por la casa como si fuera su territorio, decorando rincones con objetos nuevos, cambiando el orden de los muebles y siempre imponiendo un aire de superioridad en cada gesto. A ojos de cualquier visitante casual todo parecía normal. Una familia compartiendo la rutina, una suegra viviendo bajo el techo de su hijo, una nuera atenta que ofrecía café y sonrisas. Pero Marta veía más allá del disfraz. Veía la impaciencia en los ojos de Brie cada vez que mencionaban el futuro. Notaba la tensión en los hombros de Darren cuando ella entraba a la habitación. Escuchaba los silencios que decían más que las palabras. La cotidianidad era la máscara perfecta para cubrir la podredumbre, y sin embargo, Marta sabía que detrás de esa fachada había un plan en marcha, uno que buscaba desplazarla lentamente, reducirla a una sombra que un día desaparecería sin dejar rastro. Por las mañanas, Marta se despertaba antes que todos y caminaba por la casa en silencio, observando los detalles que otros ignoraban. Un sobre abierto sobre la mesa con números escritos, apresuradamente una lista de compras que incluía productos caros que nunca antes habían estado en el presupuesto. El murmullo de llamadas telefónicas hechas a escondidas desde el pasillo. Cada uno de esos detalles alimentaba su certeza. Brie estaba preparando el terreno, asegurando complicidades, tal vez con abogados, tal vez con amigos que más tarde serían testigos convenientes.
Marta no tenía pruebas tangibles aún, pero su instinto, afinado por años de experiencia, le decía que no estaba equivocada. En su libreta, cada día anotaba una nueva observación, transformando esos hilos sueltos en un tejido consistente. Y cada vez que escribía, lo hacía con la calma de quien construye un escudo invisible, consciente de que algún día esas páginas serían su defensa y también su arma. Lo más doloroso para Marta no eran las palabras venenosas de Brie, sino la pasividad de Darren. Había noches en las que lo encontraba sentado en el sofá, mirando la televisión sin realmente verla, con una expresión vacía, como si estuviera atrapado en un limbo entre la lealtad y la comodidad. Ella se preguntaba si su hijo aún era capaz de ver la verdad o si se había dejado arrastrar demasiado por la influencia de su esposa. En ocasiones pensaba en hablar con él, en enfrentarlo directamente, en exigirle explicaciones. Pero cada vez que sus ojos se encontraban y él los desviaba de inmediato, comprendía que la respuesta ya estaba allí. Darren había elegido el silencio porque enfrentarse a Brie era más difícil que traicionar a su madre. Esa certeza la desgarraba por dentro, pero también la fortalecía, porque si su propio hijo había decidido volverse un extraño, entonces ella debía protegerse sola como lo había hecho tantas veces en la vida. Un sábado por la tarde, la casa se llenó de invitados. Brie había organizado una pequeña reunión con amigos, presentándola como una celebración informal. La sala estaba decorada con flores y velas, la mesa cubierta de bocadillos caros que Marta sabía que no venían de su propio bolsillo. Durante horas escuchó las risas forzadas, los halagos superficiales, las historias contadas para impresionar. Brie se movía entre los invitados como una anfitriona perfecta, mostrando la casa como si fuera exclusivamente suya, y Darren la seguía de cerca, asentando cada palabra, sonriendo en automático. Marta, en cambio, permanecía en un rincón, ofreciendo sonrisas medidas, respondiendo con cortesía, observando cada interacción como un espectador invisible. Lo que más le llamó la atención fue la manera en que Brie hablaba de planes futuros, insinuando viajes, inversiones y comodidades que solo serían posibles si Marta ya no estuviera. Las palabras eran sutiles, envueltas en un tono ligero, pero ella las captaba con claridad, como flechas envenenadas que se escondían tras un barniz de cortesía. Cuando los invitados se marcharon, la casa quedó impregnada de un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido de copas vacías y platos sucios. Darren ayudó a recoger un par de cosas, pero pronto desapareció en el estudio, dejando a Brie en la cocina. Marta entró también, y por un instante ambas mujeres se quedaron solas, una frente a la otra. Brie la miró con una sonrisa cargada de suficiencia y comentó: «Fue una buena noche, ¿no crees?». Marta sostuvo su mirada, y en lugar de responder con palabras, simplemente asintió. No necesitaba decir nada. Sabía que su silencio era más perturbador que cualquier reproche. Brie frunció los labios, quizá esperando una reacción más evidente, pero lo obtuvo. Esa fue la primera vez que Marta sintió que su silencio comenzaba a tener un efecto real, que su calma calculada era capaz de desestabilizar a la mujer que tanto ansiaba controlarlo todo. Esa noche, mientras subía a su habitación, Marta llevó consigo una certeza renovada. La vida cotidiana, con sus desayunos, sus compras y sus reuniones sociales, era el disfraz que cubría la traición. Pero bajo esa rutina se estaba gestando una batalla silenciosa, y ella ya había elegido su rol. No sería la víctima que esperaban. Sería la sombra que los observaría en cada movimiento, el espejo que reflejaría sus mentiras, la raíz que no se dejaría arrancar. Y mientras cerraba la puerta de su habitación y se sentaba en la cama con su libreta abierta, escribió una sola frase que resumía todo lo que había aprendido en esos días. La máscara más peligrosa es la de la normalidad, y yo ya la he descubierto. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, pero para Marta el descanso era un lujo que ya no podía permitirse. Se revolvía en la cama, incapaz de cerrar los ojos, mientras en su mente se repetían las imágenes del día anterior. La sonrisa fingida de Brie, la mirada esquiva de Darren, los silencios que se acumulaban como muros imposibles de escalar. Afuera, el viento soplaba con violencia, sacudiendo los cristales de la ventana, y cada golpe resonaba como un eco de su propio desasosiego. Aquella mujer que dormía a pocas habitaciones de distancia había logrado convertir su hogar en un territorio hostil, y lo más doloroso era que Darren, su propio hijo, parecía cada vez más dispuesto a dejarla sola en aquella lucha silenciosa. Al amanecer, Marta bajó a la cocina con la intención de preparar el té. El silencio era tan profundo que escuchaba el crujido del piso bajo sus pasos. Sobre la mesa encontró una carpeta olvidada, abierta como si esperara ser descubierta. El corazón se le aceleró cuando vio documentos legales,
papeles relacionados con la propiedad de la casa, firmas de Darren estampadas con tinta aún fresca. En la esquina inferior, una nota escrita con la letra apretada de Brie: proceso completado, siguiente paso pronto. Marta sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Tomó los papeles con manos temblorosas y los devolvió al mismo lugar con rapidez, como si quemaran. Sabía que estaba viendo apenas la superficie de un plan cuidadosamente trazado, un plan que tenía como objetivo desplazarla, arrancarla de sus raíces y reducirla a un recuerdo incómodo. Desde ese día, Marta se volvió más cautelosa que nunca. Cada palabra que escuchaba, cada gesto que presenciaba, lo transformaba en un registro en su libreta secreta. Escribía con la calma de quien afila un arma invisible, consciente de que aquellas páginas serían algún día la prueba de lo que ocurría tras las paredes de la casa. Brie, cada vez más confiada, comenzaba a hablar abiertamente de espacio propio, de la necesidad de que Marta descansara en otro lugar. Darren escuchaba sin afirmar ni negar, con la mirada clavada en el suelo. Ese silencio era lo que más desgarraba a Marta, la constatación de que su hijo estaba dispuesto a traicionar su propia sangre con tal de evitar un conflicto con su esposa. Una tarde de sábado, la casa se llenó de gente. Brie había organizado otra de sus reuniones, presentándola como una celebración informal. Las risas resonaban, las copas tintineaban, la comida abundaba en la mesa. Brie se movía como una actriz consumada, mostrando cada rincón de la casa como si le perteneciera, lanzando comentarios ligeros sobre los planes futuros que dejaban a Marta con un nudo en la garganta. Nadie parecía notar las dagas escondidas en esas palabras, pero ella las sentía atravesarla con precisión quirúrgica. Al terminar la velada, mientras recogían los restos de la fiesta, Darren se retiró pronto a su despacho y Brie se quedó en la cocina. Marta entró para guardar algunos platos. Se cruzaron las miradas. Brie sonrió con suficiencia y dijo: «Ha sido una buena noche, ¿verdad?». Marta no contestó, solo sostuvo su mirada y asintió lentamente. Ese silencio fue más fuerte que cualquier reproche y por primera vez vio una leve incomodidad en el rostro de su nuera. Esa noche, en su habitación, Marta abrió su libreta y escribió una sola frase que resumía todo lo que estaba viviendo. La traición no comienza con gritos, sino con silencios disfrazados de normalidad. Y yo ya la he descubierto. La rutina de la casa comenzó a resquebrajarse como un cristal sometido a demasiada presión. A simple vista, todo parecía en orden. Darren salía temprano al trabajo. Brie organizaba cada detalle del hogar. Marta mantenía la calma de una mujer acostumbrada a las tormentas. Pero bajo esa superficie pulida se abrían grietas que solo Marta parecía ver. Cada conversación entre Darren y Brie era un susurro cargado de intenciones. Cada papel que se quedaba sobre la mesa era una señal de que algo oscuro avanzaba con pasos firmes. Una mañana, mientras limpiaba la mesa después del desayuno, Marta encontró de nuevo documentos dispersos. Eran borradores de contratos, cifras elevadas, firmas que reconocía como las de Darren. Pero lo que más le heló la sangre fue la presencia constante de las anotaciones de Brie en los márgenes. Frases breves que parecían órdenes: acelerar el proceso, eliminar obstáculos. Aquellas palabras no dejaban lugar a dudas. Ella misma era el obstáculo. Marta cerró los ojos, tomó aire y volvió a colocar los papeles en su sitio, convencida de que nadie debía sospechar aún que los había visto. La distancia con Darren se hacía más insoportable con cada día que pasaba. Él evitaba mirarla a los ojos, hablaba de manera apresurada, se refugiaba en su estudio con la excusa del trabajo. En otro tiempo, Marta habría buscado su compañía en la cocina, habría compartido una taza de café con él, riendo como madre e hijo. Ahora, en cambio, los silencios se acumulaban entre ellos como un muro impenetrable. Marta comprendía que Darren estaba dividido, atrapado entre el amor filial y la manipulación de su esposa, pero también sabía que ese conflicto interno lo estaba empujando, poco a poco, hacia una decisión que sería definitiva. Brie, por su parte, se mostraba más confiada que nunca. Caminaba por la casa con paso firme, dando órdenes disfrazadas de sugerencias, corrigiendo a Marta con una cortesía envenenada. «Mamá, ¿no sería mejor que descansara en su cuarto en lugar de fatigarse con estas tareas?», decía delante de Darren, fingiendo preocupación, cuando en realidad lo que buscaba era arrinconarla. Marta lo entendía todo, pero respondía con calma, sabiendo que su serenidad era la única arma que Brie aún no podía controlar. Un día, por la tarde, Marta escuchó una conversación que confirmó sus sospechas. Brie hablaba con alguien por teléfono en voz baja, creyéndose sola en la sala.
Sí, ya casi está listo. Solo necesito su firma. Después de eso todo será nuestro y no habrá nada que la ate a esta casa. Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Marta, escondida tras la puerta, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No se trataba solo de un conflicto doméstico, era un plan deliberado para borrarla de la vida de su propio hijo. Esa noche, Marta se encerró en su habitación con la libreta sobre las rodillas. Escribió con lágrimas en los ojos: «El silencio de Darren es la daga más afilada. No necesito que me griten para saber que me están traicionando. Basta con que callen, basta con que me dejen sola, una mesa que un día fue nuestra». La pluma temblaba en sus manos, pero su determinación crecía con cada palabra escrita. Si querían borrarla, tendrían que enfrentarse primero a la memoria que ella guardaba, a la verdad que estaba construyendo día tras día en aquellas páginas. Las siguientes jornadas se volvieron un escenario de tensión constante. Bria ya no se molestaba en disimular su desprecio. Durante las comidas apenas dirigía la palabra a Marta, y cuando lo hacía era para remarcar sus olvidos o sus errores. Darren, atrapado en medio, asentía sin protestar, dejando que las heridas se profundizaran. Marta, sin embargo, mantenía la calma exterior, como una estatua que observa la tormenta sin moverse. Dentro de sí, sabía que estaba acumulando fuerzas para el momento crucial, para cuando el plan de su nuera quedara al descubierto y ya no hubiera vuelta atrás. Una tarde, el azar puso en sus manos la confirmación que necesitaba. Mientras ordenaba la sala, encontró un sobre a medio abierto. En su interior había copias de contratos notariales y una carta de un abogado. Todo hablaba de transferencias, de cambios en la titularidad, de decisiones tomadas a espaldas de ella. El golpe fue brutal, pero también revelador. Ya no se trataba de sospechas, sino de hechos. Marta sostuvo aquellos papeles contra su pecho, con la respiración entrecortada, y comprendió que había llegado el momento de prepararse para la confrontación final. Aquella noche no escribió en su libreta. Se limitó a mirar por la ventana, observando el cielo oscuro. Sabía que la calma era apenas el preludio de un estallido mayor, que las grietas del silencio terminarían rompiendo el frágil equilibrio de su hogar. Y en ese silencio nocturno, Marta juró para sí misma que no permitiría que la borraran, que si su nuera creía tener todas las piezas del juego, aún le faltaba descubrir que ella, Marta, guardaba la más poderosa de todas, la verdad que solo una madre puede sostener con la fuerza de su dolor. La casa, que alguna vez había sido un refugio de risas y recuerdos compartidos, se había convertido en un escenario cargado de tensión invisible. Cada rincón guardaba un silencio incómodo, cada puerta cerrada parecía esconder secretos, y cada mirada esquiva de Darren era una confirmación muda de que el equilibrio estaba a punto de quebrarse. Marta lo sentía en la piel como una corriente eléctrica que recorría los pasillos, como un presentimiento que le helaba la sangre. Darren, aunque intentaba aparentar normalidad, estaba más ausente que nunca. Pasaba horas enteras encerrado en su despacho, justificándose con el trabajo, pero Marta sabía que no eran solo papeles de negocios lo que lo retenía allí. Lo veía sumido en pensamientos oscuros, atrapado en una encrucijada entre la lealtad a su madre y la sumisión a Brie. Su silencio, esa barrera que levantaba cada vez que Marta intentaba acercarse, pesaba más que cualquier palabra dura que pudiera haberle dicho. La traición no siempre se gritaba, a veces se escondía en la falta de coraje, en la incapacidad de defender a quien lo había dado todo. Pero en cambio brillaba con una seguridad que crecía día tras día. Había tomado el control absoluto de la dinámica familiar, organizaba reuniones, manejaba las finanzas, decidía hasta los detalles más pequeños del hogar. Sus palabras, aunque suaves y adornadas con cortesía, estaban impregnadas de una autoridad indiscutible. Marta la observaba con cautela, consciente de que cada gesto era parte de un plan meticuloso. Lo que más dolía era ver cómo Darren la seguía sin cuestionar, cómo aceptaba sus órdenes disfrazadas de sugerencias. El hombre que un día había prometido cuidar de su madre, ahora parecía haberla relegado a un segundo plano, casi como si se tratara de una carga. Un atardecer, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y la casa quedaba envuelta en esa calma engañosa, Marta escuchó la conversación que temía desde hacía tiempo. Desde el pasillo, oculta tras la puerta entreabierta del despacho, oyó la voz de Brie clara y firme: «Ya no podemos retrasarlo más, Darren. Si no firmamos ahora, perderemos la oportunidad. Tu madre tiene que entender que no puede aferrarse a algo que ya no le pertenece». Hubo un silencio tenso, seguido de la voz apagada de Darren: «Es mi madre, no es tan fácil». Brie respondió con frialdad:
Yo soy tu esposa. Si quieres un futuro conmigo, tienes que elegir. No podemos vivir en esta casa mientras ella esté aquí. Cada palabra fue como un cuchillo que se hundía en el pecho de Marta. Retrocedió lentamente, conteniendo las lágrimas, y se refugió en su habitación. Allí, con la puerta cerrada y la libreta sobre el regazo, escribió con mano temblorosa: «Mi hijo ya no es mío, lo he perdido en los brazos de una mujer que lo moldea a su conveniencia. Pero yo no me iré sin luchar. No permitiré que borren mi nombre de estas paredes». En los días siguientes, la tensión se hizo insoportable. Bree mostraba una calma triunfante, como si supiera que la victoria estaba asegurada. Darren, en cambio, parecía más cansado, más hundido en sus pensamientos, pero incapaz de rebelarse. Marta, lejos de derrumbarse, se fortalecía en silencio. Cada detalle que observaba, cada palabra que anotaba en su libreta, era una pieza más de la resistencia que estaba construyendo. Una tarde, mientras ordenaba el salón, encontró otro sobre medio abierto. Dentro había una carta del abogado con instrucciones claras para la transferencia de la propiedad. Su nombre ya no aparecía en los documentos. Sintió que el aire le faltaba, que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no rompió a llorar. Guardó el sobre en su delantal y lo llevó consigo a su habitación. Allí lo escondió entre las páginas de su libreta, como si aquel papel fuera la prueba definitiva de la traición. Esa noche, frente al espejo, Marta se miró fijamente. Las arrugas en su rostro contaban la historia de sacrificios y dolores pasados, pero también de fuerza y resistencia. «No soy débil», murmuró en voz baja. «Ellos creen que pueden sacarme de aquí como si fuera un mueble viejo, pero yo soy la raíz de esta casa, y las raíces no se arrancan tan fácilmente». Con esa certeza, Marta se preparó para lo inevitable. Sabía que la confrontación estaba cada vez más cerca, que Bree y Darren estaban a punto de dar el paso final. Pero también sabía que ella no estaba sola. Tenía la verdad, tenía su memoria, tenía las pruebas que poco a poco había recogido. Y en lo más profundo de su corazón tenía la convicción de que ningún documento, ninguna firma, ninguna traición podía borrar lo que ella representaba. El silencio de la casa se volvió más pesado que nunca. Cada noche antes de dormir, Marta abría su libreta y repasaba las páginas, como si en esas palabras escritas estuviera acumulando fuerzas para el día en que todo se revelara. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como recordándole que la tormenta se acercaba, pero en su interior ya no había miedo. Había dolor, sí, pero también una calma férrea, la calma de quien está listo para resistir hasta el final. La noche había caído sobre la casa como un manto espeso, y sin embargo, dentro de aquellas paredes, la oscuridad era aún más densa que afuera. Marta se encontraba sentada en la mecedora del salón, con la lámpara encendida a su lado, aunque apenas prestaba atención a la luz que iluminaba sus manos arrugadas. Su mirada estaba perdida, fija en un punto del vacío, mientras la tormenta que se acumulaba en su interior amenazaba con romper en cualquier momento. Darren no había regresado a casa a la hora habitual. Marta sabía que estaba con Bree, quizás en alguna reunión con el abogado, firmando papeles, cerrando acuerdos. Cada minuto de su ausencia era una confirmación más de lo que ella temía. Su hijo había elegido, no la familia, no la sangre, sino aquella mujer que había llegado como una sombra y poco a poco se había convertido en dueña de todo. El tic-tac del reloj en la pared marcaba un ritmo constante, como si quisiera recordarle que el tiempo corría en su contra. Marta respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Había escrito tanto en su libreta que las páginas comenzaban a desgastarse, pero aún no encontraba las palabras suficientes para describir el peso de esa traición. Aún así, seguía escribiendo porque en cada frase sentía que recuperaba un poco de control sobre su destino. Cuando por fin escuchó el ruido de la puerta principal, el corazón le dio un vuelco. Darren entró con el rostro cansado, con los hombros caídos como un hombre derrotado. Marta lo observó desde la penumbra, con los ojos llenos de preguntas que no necesitaban pronunciarse. «Mamá», comenzó Darren, pero su voz se quebró en un susurro. Marta no respondió. Lo único que hizo fue alzar lentamente la mano y señalar la silla frente a ella. El silencio era tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. «Sé lo que estás haciendo», Darren dijo finalmente Marta, con una voz firme, cargada de dolor pero también de una calma peligrosa. «No necesito que me lo expliques. He visto los documentos, he escuchado las conversaciones. ¿De verdad crees que puedes borrar mi vida de esta casa como si nunca hubiera existido?» Darren cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su madre. «No es tan simple. Bree quiere lo mejor para nosotros, mamá». «Lo mejor».
Marta repitió esas palabras con un tono que mezclaba ironía y amargura. Lo mejor es traicionar a quien te dio la vida, lo mejor es arrebatarle a tu madre el único refugio que le queda. Dime, hijo mío, ¿dónde está lo mejor en destruir a quien siempre estuvo a tu lado? Darren intentó hablar, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Era evidente que su corazón estaba dividido, que una parte de él sufría tanto como ella, pero su silencio lo condenaba. Marta lo vio temblar y por un instante sintió un rastro de compasión, pero la herida era demasiado profunda para suavizarse con gestos débiles. Te advertí, Darren, continuó Marta, esta vez con la voz más baja, más contenida, como si hablara consigo misma. Te dije que Brienne no era lo que parecía. Y ahora míranos tú, incapaz de levantar la cabeza, y yo esperando que mi propio hijo tenga el valor de defenderme. Val no respondió. Se levantó bruscamente, como si el peso de aquella conversación lo superara, y se marchó al piso de arriba. Marta quedó sola en el salón, con la lámpara aún encendida, con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Se sintió vacía, como si hubiera entregado el último fragmento de esperanza que le quedaba. Horas más tarde, cuando todo parecía en calma, Marta escuchó el sonido suave de pasos en la escalera. Bajaba lentamente, envuelta en su bata de seda, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Se acercó a Marta como quien se acerca a una presa debilitada. «Sé que esto es difícil para ti», dijo Brie con voz dulce, casi compasiva, «pero tarde o temprano tendrás que aceptar que esta casa ya no es tuya. Es hora de que pienses en descansar, en ir a un lugar donde puedan cuidarte». Marta la miró fijamente, sin parpadear, como si quisiera atravesar la máscara de amabilidad que Brie mostraba. «No necesito que me cuiden», respondió con firmeza. «Lo que necesito es que dejes de envenenar a mi hijo». Brie no se inmutó. Su sonrisa permaneció intacta, pero en sus ojos brilló una chispa de victoria. «Darren ya ha decidido», dijo con seguridad, «y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo». Marta apretó los puños, conteniendo la rabia que la consumía. «Te equivocas», murmuró con una voz cargada de determinación. «Aún hay mucho que puedo hacer. Y créeme, Brie, no pienso rendirme». Brie la observó por un momento más, luego giró sobre sus talones y subió de nuevo las escaleras. Marta quedó sola una vez más, pero esta vez no se sintió derrotada. Sí, el dolor la atravesaba, pero en el fondo de su ser había despertado una fuerza que no recordaba tener. La tormenta no había terminado, apenas comenzaba. La madrugada llegó envuelta en un silencio inquietante. Afuera, la luna se escondía entre nubes pesadas, y el viento golpeaba suavemente las ventanas como si quisiera anunciar que algo estaba a punto de suceder. Marta no había pegado ojo en toda la noche. La conversación con Brie resonaba en su mente como un eco implacable, y las palabras de Darren, torpes y llenas de cobardía, eran una herida que no dejaba de sangrar. Sentada en su cama, con la libreta abierta frente a ella, Marta repasaba las páginas escritas con letra apretada. Allí estaban sus miedos, sus sospechas, las pruebas que había recogido con paciencia, cada documento encontrado, cada palabra escuchada a escondidas, cada gesto de Darren que confirmaba la influencia de Brie. Era más que un simple diario, era un testamento de su lucha, un registro de cómo la mujer que había dado todo por su familia estaba siendo despojada de su dignidad. Mientras pasaba las páginas, Marta sintió un escalofrío. ¿Y si algún día esas palabras salían a la luz? ¿Y si su historia, escrita con tanto dolor, se convertía en la única arma que tenía para defenderse? Cerró la libreta con firmeza y la escondió bajo las tablas sueltas del piso, en un rincón que solo ella conocía. Ese gesto fue un acto de resistencia, un recordatorio para sí misma de que aún tenía control, aunque fuera en secreto. A la mañana siguiente, Brie irrumpió en la cocina con su habitual aire de triunfo. Se movía con soltura, como si cada rincón de la casa ya le perteneciera. «Hoy vendrá el abogado», anunció con una sonrisa contenida. «Es mejor que estés preparada, Marta. No tiene sentido prolongar lo inevitable». Marta levantó la vista de la taza de té que sostenía entre sus manos y la observó en silencio. Sus ojos, cansados pero brillantes, no mostraban miedo, sino una calma que descolocó a Brie. «Estaré lista», respondió Marta en un tono tan sereno que por un momento la joven dudó de su seguridad. El día transcurrió lento, con una tensión casi palpable. Darren evitaba cruzar miradas con su madre, refugiándose en su teléfono como si ese aparato pudiera protegerlo de la realidad.
Brie, en cambio, caminaba por la casa con determinación, revisando cada detalle, ordenando cosas aquí y allá como si ya estuviera decorando su nuevo reino. Cuando finalmente el abogado llegó, el aire se volvió aún más pesado. Era un hombre serio, de traje oscuro, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó en el comedor, desplegó los documentos sobre la mesa y comenzó a hablar en un tono profesional, frío, carente de emoción. «Estos son los papeles finales», explicó. «Con las firmas correspondientes, la transferencia quedará completada». Marta, sin decir palabra, se acercó lentamente a la mesa. Sus pasos resonaban en el silencio como si cada uno llevara consigo el peso de una vida entera. Se detuvo frente a los documentos y los observó con detenimiento. Allí estaba el nombre de Darren, allí estaba la ausencia del suyo, como si nunca hubiera existido. «Antes de firmar nada», dijo Marta con voz firme, «quiero que me miren a los ojos». Darren levantó la vista y por un instante el dolor de su madre lo atravesó como una lanza. Brie, en cambio, se mantuvo erguida, desafiante, sin apartar la mirada. «Quiero que recuerden», continuó Marta, «que estas paredes no son solo ladrillos. Aquí creciste, Darren. Aquí diste tus primeros pasos, aquí lloraste tus primeras derrotas y celebraste tus primeras victorias. Cada rincón guarda nuestra historia. ¿Y ahora quieres borrarla con una firma?». El abogado carraspeó, incómodo, pero Brie intervino rápidamente. «No se trata de borrar nada, Marta. Se trata de avanzar. Darren y yo necesitamos nuestro propio espacio, nuestro propio futuro. No puedes detenernos». Marta respiró hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarse. «Avanzar no significa destruir lo que te dio la vida», respondió. «Avanzar no significa pisotear a quien te crió con sus propias manos». Darren, incapaz de soportar más, se levantó bruscamente. «Basta, mamá», gritó, con una mezcla de dolor y desesperación. «No lo entiendes. No puedo seguir viviendo entre tus recuerdos, entre tus reproches. Necesito construir algo nuevo, aunque te duela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta lo miró, y en sus ojos no había odio, sino una tristeza tan profunda que incluso Brie se sintió incómoda. Entonces murmuró Marta: «Ya no queda nada que decir». Sin tocar los documentos, dio media vuelta y salió del comedor. Sus pasos eran lentos pero firmes. Se dirigió a su habitación, donde la libreta esperaba oculta bajo el suelo. Al tomarla en sus manos, sintió que aún tenía un arma, aún tenía una voz. Y mientras escribía las últimas palabras de esa noche, juró que no dejaría que la historia terminara en aquella mesa de abogados. La tormenta en su interior se transformó en determinación. No importaba cuántas firmas pusieran sobre el papel, Marta tenía la verdad, y la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La casa estaba más silenciosa que nunca. Ni siquiera el tic-tac del reloj parecía atreverse a interrumpir la calma tensa que flotaba en el ambiente. El abogado se había marchado después de la discusión, dejando los papeles sobre la mesa como un recordatorio cruel de lo inevitable. Brie caminaba por los pasillos con pasos seguros, convencida de que la victoria estaba al alcance de su mano. Darren se había encerrado en su despacho, evitando a todos, incapaz de soportar el peso de sus propias decisiones. Y Marta, sola en su habitación, sostenía entre sus manos la libreta que se había convertido en su refugio. Las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas mientras repasaba lo que había escrito la noche anterior. Cada palabra era un reflejo de su dolor, pero también de su resistencia. A través de esas páginas había encontrado una forma de mantenerse en pie, de no dejarse aplastar por la traición. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Marta ya no escribía solo para sí misma. Escribía con la convicción de que algún día alguien más leería esas líneas y descubriría la verdad. Mientras trazaba nuevas frases con la mano temblorosa, recordó un viejo consejo de su madre: «La tierra guarda todo lo que siembras, incluso las lágrimas». Algún día, esas semillas florecen. Marta sonrió con amargura. ¿Era posible que de todo aquel dolor surgiera algo nuevo, algo capaz de romper el muro que Brie había levantado entre ella y su hijo? A la mañana siguiente, Marta salió al jardín con su libreta bajo el brazo. El aire fresco acariciaba su rostro y por un instante se sintió en paz, lejos de los pasillos cargados de resentimiento. Caminó hasta el rincón donde solía plantar flores en primavera y se arrodilló con esfuerzo. Allí, entre la tierra húmeda, escondió una copia de algunas páginas de su diario envueltas en una bolsa de tela. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía dejar una semilla en la tierra, como si la verdad pudiera germinar en silencio, esperando el momento de ser descubierta.
Ese mismo día, bajó al comedor con un rostro desencajado. Había pasado horas pensando en la discusión, en las palabras de su madre, en el vacío que sentía al mirarla a los ojos. Mamá, comenzó con la voz quebrada, pero no pudo continuar. Brie, que estaba a su lado, lo interrumpió con firmeza. No más lágrimas, Darren. Ya hemos tomado una decisión. No podemos retroceder ahora. Marta los observó desde la distancia, con el corazón en un puño. Quiso gritar, quiso abrazar a su hijo y decirle que aún había tiempo, que nada estaba perdido, pero no lo hizo. Se limitó a guardar silencio, porque había comprendido que la batalla no se ganaba con palabras en medio del fragor, se ganaba con la paciencia de quien sabe esperar el momento adecuado. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y la lluvia comenzaba a caer con fuerza, Marta sintió que algo se movía en su interior. No era resignación ni derrota, era esperanza. Una esperanza frágil, como una vela encendida en medio de la tormenta, pero suficiente para mantenerla en pie. Tomó su libreta una vez más y escribió: «Aunque me quiten todo, aunque me arranquen de esta casa, aún quedará la semilla que he dejado en la tierra. Algún día crecerá y con ella la verdad. No podrán silenciarme para siempre». Con esa certeza, Marta se recostó en su cama y cerró los ojos. La tormenta rugía afuera, pero en su corazón había calma. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Y aunque Brie y Darren creyeran haber ganado, Marta guardaba dentro de sí la última semilla de esperanza, lista para germinar cuando el momento llegara. La tormenta había pasado, dejando el jardín cubierto de hojas caídas y ramas rotas. El aire olía a tierra mojada, a renacimiento, pero dentro de la casa el ambiente seguía cargado de tensión, como si ninguna gota de lluvia hubiera logrado limpiar el resentimiento acumulado. Marta se levantó temprano, con el rostro marcado por la falta de sueño. Caminó lentamente por los pasillos, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies, ese sonido familiar que le recordaba que aún estaba allí resistiendo. Darren y Brie bajaron poco después. Él evitaba mirar a su madre, refugiándose en silencios que lo delataban. Ella, en cambio, mostraba una seguridad inquietante, como si cada paso estuviera calculado. Brie tomó asiento en la mesa y extendió unos documentos nuevos frente a Darren. «Hoy iremos al banco», dijo con naturalidad, como quien habla del clima. «Es el último paso. Después de esto, todo estará en orden». Marta, que había permanecido en un rincón con su taza de café, levantó la vista y observó la escena con un nudo en la garganta. No dijo nada, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Darren se removió incómodo en su silla, como si la mirada invisible de su madre lo atravesara. Por un instante parecía querer rebelarse, decir algo, pero Brie le apretó la mano bajo la mesa, y esa mínima presión fue suficiente para sellar su voluntad. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, Marta volvió a su habitación. Sacó la libreta de su escondite y comenzó a escribir con furia, como si cada palabra fuera un golpe contra la injusticia. «Me quieren arrancar de aquí», escribió, «pero no saben que esta casa está hecha de mis huesos, de mi sangre, de mis recuerdos. No pueden destruirme sin destruir también lo que lo sostiene». Las horas pasaron y al caer la tarde, Marta salió al jardín. El suelo aún estaba húmedo y en el rincón donde había enterrado la copia de su diario, vio que la tierra parecía removida por la lluvia. Se arrodilló con esfuerzo y palpó la humedad. Allí estaba su secreto intacto esperando. Acarició la tierra como si acariciara a un hijo, y en su interior sintió que aquella semilla de verdad crecería tarde o temprano. Esa noche, mientras todos dormían, Marta se levantó sigilosamente. Caminó por la casa en penumbra, tocando las paredes, los marcos de las puertas, los muebles que había elegido con tanto esfuerzo. Cada roce era una despedida silenciosa, pero también una promesa, la de no rendirse jamás. Al pasar frente al despacho de Darren, se detuvo. La puerta estaba entreabierta y dentro, sobre el escritorio, vio más documentos. Con pasos lentos entró y, conteniendo la respiración, revisó los papeles. Allí encontró pruebas de que Brie había planeado todo mucho antes de lo que imaginaba. Contratos, cartas, incluso correos impresos donde hablaba de asegurar la herencia. Marta guardó algunos de esos papeles entre sus ropas y regresó a su habitación. Ahora tenía más que recuerdos y sospechas, tenía pruebas concretas. Y mientras escondía aquellos documentos junto a su libreta, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Al amanecer, Brie notó algo extraño en el comportamiento de Marta. La anciana no parecía derrotada, sino más firme que nunca, como si ocultara un secreto. Brie la observó con desconfianza, y en sus ojos apareció por primera vez un rastro de miedo.
Quizás aquella mujer a la que había subestimado aún guardaba fuerzas para dar batalla. Marta, por su parte, caminó por la casa con la frente en alto. Sí, su hijo estaba perdido en un mar de dudas y manipulaciones, pero ella aún tenía voz, aún tenía verdad. Y en silencio se prometió a sí misma que llegaría el día en que Darren vería lo que había permitido, y ese día la voz de una madre sería más fuerte que cualquier firma en un papel. El amanecer trajo consigo una luz suave que se filtraba por las cortinas del salón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Para Marta, esa claridad no era un símbolo de paz, sino un recordatorio cruel de que el tiempo seguía avanzando, empujándola hacia un desenlace que no podía evitar. Los papeles seguían sobre la mesa, esperando una firma que sellara su destino, y Brie, con una calma fría, parecía más cerca que nunca de su victoria. Darren, en cambio, estaba deshecho. Pasaba horas encerrado en su despacho, con la cabeza entre las manos, como un hombre atrapado entre dos mundos imposibles de reconciliar. En el fondo de su corazón sabía que lo que estaba a punto de hacer era un acto de traición, pero la presión de Brie lo había doblegado hasta el punto de no reconocer su propia voz. Cada vez que miraba a su madre, sentía una punzada en el pecho, pero era incapaz de enfrentarse a la magnitud de su error. Marta lo observaba todo en silencio. Ya no necesitaba gritar, ya no necesitaba discutir. Había comprendido que la fuerza de una madre no siempre se mide en batallas abiertas, sino en la resistencia silenciosa, en la capacidad de sostenerse en pie cuando todos quieren verla caer. Con cada palabra escrita en su libreta, con cada documento escondido bajo las tablas del suelo, había tejido una red invisible que la mantenía viva. El día decisivo llegó. El abogado regresó con un aire impaciente, dispuesto a cerrar el asunto de una vez por todas. Brie lo recibió con una sonrisa triunfante y preparó el comedor como si se tratara de una celebración. Darren se sentó frente a los papeles, con la pluma en la mano, temblando. Marta, desde el otro extremo de la mesa, lo miraba fijamente con una serenidad que desarmaba. «Antes de que firmes, hijo», dijo con voz firme, «quiero que me escuches. No como a tu madre, si ya no me ves como tal, sino como a una mujer que lo dio todo por ti». Darren levantó la vista, y en sus ojos brilló el reflejo de las lágrimas que luchaba por contener. Brie intentó interrumpir, pero Marta alzó la mano con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. «He guardado pruebas», continuó, «documentos, cartas, todo lo que demuestra cómo esta mujer ha planeado cada paso para apartarte de mí y de tu historia. No hablo desde el rencor, Darren. Hablo desde la verdad. Y algún día, cuando leas lo que he escrito, cuando veas lo que he guardado, comprenderás el alcance de lo que estás a punto de hacer». El abogado carraspeó, incómodo. Brie se tensó, intentando mantener su máscara de control, pero en sus ojos apareció un destello de inquietud. Marta lo notó, y ese simple gesto fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. La máscara de Brie empezaba a resquebrajarse. Darren dejó la pluma sobre la mesa. «¿Qué pruebas?», preguntó con un hilo de voz. Marta no respondió con palabras. Se levantó lentamente, caminó hasta su habitación y regresó con la libreta en las manos. La colocó sobre la mesa, frente a su hijo. «Aquí está mi verdad», dijo. «No tienes que leerla ahora. Solo prométeme que algún día lo harás». Brie palideció. «No escuches esas mentiras», Darren insistió, alzando la voz. «Es solo el delirio de una mujer mayor que no soporta perder lo que nunca le perteneció». Marta la miró con una calma que helaba la sangre. «No soy yo Quentin para Brie. Eres tú, porque sabes que todo lo que construyes está basado en la manipulación. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz». El silencio cayó sobre la sala. Darren, con las manos temblorosas, cerró la libreta y la sostuvo contra su pecho. No firmó los papeles. El abogado, incómodo, recogió sus cosas y se marchó, murmurando que volvería cuando las cosas estuvieran claras. Brie, furiosa, salió del comedor sin decir una palabra. Marta permaneció de pie, observando a su hijo. No celebró, no sonrió. Sabía que aquella no era una victoria definitiva, sino una tregua. Darren estaba perdido en un mar de dudas, y Brie no se rendiría fácilmente. Pero lo importante era que la semilla ya estaba plantada, la semilla de la verdad, la semilla de la esperanza. Esa noche, Marta escribió en su libreta: «Hoy no firmaron. Hoy mi voz, aunque temblorosa, se hizo escuchar. Puede que mañana intenten de nuevo, puede que me arranquen de esta casa, pero mi historia ya está sembrada. No podrán callarme, no podrán borrarme, porque mientras alguien recuerde lo que escribí, seguiré viva».
Con esas palabras cerró la libreta y la guardó bajo las tablas del suelo. Afuera, la luna brillaba entre nubes dispersas, como una señal de que incluso en la oscuridad más densa, siempre queda un resquicio de luz,